¿Has escuchado de un filósofo que sacudió al mundo al decir que Dios ha muerto? Que cuestionó todo lo que la sociedad considera correcto e incorrecto y sugirió que muchos de los valores que seguimos pueden limitarnos en lugar de liberarnos? Ese pensador es Friedrich Nietzsche, un nombre que hasta hoy hace que a mucha gente se le erice la piel. Nietzsche es, sin duda, uno de los filósofos más importantes de la historia, pero también uno de los más odiados y malinterpretados. Sus ideas desafían lo que muchas personas consideran sagrado o inmutable, y eso hizo que fuera visto como un provocador, casi como un enemigo del pensamiento tradicional. Pero, ¿por qué Nietzsche causa tanto revuelo? ¿Qué hay en sus ideas? ¿Qué hace que tanta gente reaccione con tanta fuerza? En este video, vamos a explorar estas preguntas de una manera sencilla y clara. Vamos a entender por qué Nietzsche fue tan criticado y al mismo tiempo, cómo sus reflexiones pueden ayudarnos a ver la vida, la sociedad y a nosotros mismos de una forma completamente nueva. La filosofía de Nietzsche es de esas que nos invitan a reflexionar profundamente sobre quiénes somos y el mundo en el que vivimos. En el centro de su pensamiento está una idea poderosa. Vivimos en un mundo que ha perdido su conexión con el sentido, la verdad y el propósito. Fue él quien declaró, de manera impactante, que Dios ha muerto. Esta frase, sin embargo, es una de las más malinterpretadas en la historia de la filosofía. Cuando Nietzsche dijo que Dios ha muerto, no estaba hablando de la muerte literal de una divinidad, sino del colapso de los sistemas culturales y morales que se construyeron alrededor de la idea de Dios. Para él, la humanidad estaba pasando por una crisis existencial, donde los valores religiosos tradicionales ya no podían ofrecer el sentido y la dirección que solían dar. Esto, según Nietzsche, creó un vacío que necesitaba ser llenado con nuevos valores, creados por individuos y no impuestos por la sociedad o por instituciones religiosas. Pero aquí es donde surge la primera razón por la que mucha gente odia a Nietzsche. Su declaración sobre la muerte de Dios fue vista como un ataque directo a la religión, especialmente al cristianismo, que durante siglos fue la base de los sistemas morales de Occidente. Nietzsche no solo criticaba a la Iglesia o sus prácticas, cuestionaba los propios fundamentos de la moralidad cristiana. En obras como El Anticristo y Así habló Zaratustra, argumenta que valores como la humildad, la sumisión y la negación de uno mismo son síntomas de una moral de esclavos, un sistema ético que, según él, fue creado para mantener a las personas débiles y obedientes. Para muchos, esto fue una blasfemia. La religión, al fin y al cabo, es el pilar de la vida de miles de millones de personas. Sugerir que los valores que consideran sagrados son fruto de la debilidad o que sirven para suprimir el potencial humano es como atacar su propia identidad. La filosofía de Nietzsche nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos, sobre cómo vivimos y sobre aquello en lo que creemos. Y, naturalmente, mucha gente reacciona a esta incomodidad con enojo y rechazo. Es más fácil tachar a Nietzsche de peligroso u ofensivo que considerar la posibilidad de que pueda tener razón. Sin embargo, Nietzsche no era solo un crítico de la religión. Su objetivo era liberar a la humanidad de lo que él veía como las cadenas del dogma y la conformidad. Él creía en la posibilidad de crear nuevos valores, de vivir de manera auténtica, guiado por la propia voluntad y los propios deseos. De ahí surge su concepto del Übermensch, el superhombre, o más allá del hombre. Esta figura representa a alguien que trasciende las limitaciones de la moralidad convencional y crea su propio camino en la vida. El Übermensch es aquel que abraza el caos de la existencia y crea significado en un mundo que por sí solo no ofrece ninguno. Pero es aquí donde encontramos otra razón por la que Nietzsche es tan odiado. La idea del Übermensch es frecuentemente vista como elitista, incluso fascista por algunos críticos. Ellos argumentan que la celebración de Nietzsche de la fuerza y el poder individual puede llevar a ideologías peligrosas que priorizan a los fuertes en detrimento de los débiles.
Esta interpretación equivocada persigue el legado de Nietzsche, especialmente después del régimen nazi, que distorsionó partes de su filosofía para justificar su ideología de superioridad racial. Sin embargo, es importante destacar que Nietzsche estaba totalmente en contra del nacionalismo y el antisemitismo. Escribió con desprecio sobre el nacionalismo alemán y su relación con su hermana, quien más tarde editó sus obras. Era complicada precisamente por las visiones antisemitas de ella. Pero si Nietzsche no era un defensor de la opresión o la desigualdad, ¿qué proponía realmente? La respuesta está en la idea de autosuperación. Nietzsche creía que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser más de lo que somos, de trascender las limitaciones que la sociedad, la religión o incluso nosotros mismos nos imponemos. El Übermensch no es un ser superior que domina a los demás, sino alguien que se domina a sí mismo, que enfrenta sus miedos, cuestiona sus creencias y vive de acuerdo con sus propios valores, sin dejarse llevar por lo que los demás esperan. Esta visión, aunque desafiante, es también profundamente liberadora. Nos invita a asumir la responsabilidad por nuestras vidas y a crear nuestro propio sentido en un mundo que a menudo parece caótico y sin dirección. Y quizás sea justo eso lo que hace a Nietzsche tan incómodo. Nos saca de la zona de confort y nos pone frente al espejo, obligándonos a enfrentar quiénes somos realmente y quiénes podríamos llegar a ser. Como sucede con muchas ideas poderosas, la filosofía de Nietzsche fue distorsionada y manipulada para servir a agendas que tenían poco que ver con sus enseñanzas reales. Debido a este uso indebido de su trabajo a lo largo de la historia, muchas personas aún asocian a Nietzsche con ideologías peligrosas, alimentando el odio y el malentendido que rodean su nombre. Hoy, Nietzsche es acusado en dos frentes. Por un lado, es odiado por aquellos que lo ven como un enemigo de la religión y la moralidad tradicional. Por otro, por aquellos que creen que sus ideas alimentan el elitismo y la opresión. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Son justas estas acusaciones? ¿O será que simplemente no entendemos el verdadero mensaje de Nietzsche? A medida que nos adentramos más en su filosofía, comenzarás a darte cuenta de que, detrás de la controversia, hay un mensaje profundamente humano. Nietzsche no nos desafía a destruir a los demás o a dominar a los más débiles. Al contrario, nos invita a abrazar el potencial de grandeza que existe dentro de cada uno de nosotros. Nos pide que asumamos la responsabilidad por nuestras vidas, que enfrentemos la absurdidad de la existencia con valentía y que encontremos significado no en sistemas de creencias prefabricados, sino en el acto creativo de vivir, listo para continuar este viaje de autodescubrimiento y desafío intelectual. Entonces, sigamos adelante y veamos lo que Nietzsche realmente tiene para ofrecernos. Continuemos nuestra exploración con uno de los conceptos más poderosos y malentendidos de Nietzsche: la voluntad de poder. Esta idea ha sido tanto alabada como condenada por filósofos, psicólogos y teóricos políticos. Algunos la ven como una visión profunda de la naturaleza humana, mientras que otros la critican como una celebración peligrosa de la dominación y el control. Pero antes de sacar conclusiones apresuradas, entendamos qué quiso decir Nietzsche realmente con voluntad de poder y por qué este concepto es tan crucial para su filosofía. En su forma más simple, la voluntad de poder es la fuerza motriz fundamental de los seres humanos. No se trata solo del deseo de sobrevivir, sino de prosperar, crecer y afirmarse en el mundo. Nietzsche veía esto como la esencia de la vida. Toda acción, todo deseo, toda ambición puede rastrearse hasta esta fuerza básica. Pero es importante aclarar, la voluntad de poder no es necesariamente sobre dominar a los demás. Es sobre autosuperación, el impulso interno de superar nuestras propias limitaciones, de convertirnos en versiones más fuertes y capaces de nosotros mismos. Piénsalo y, bien, cada vez que enfrentas un desafío, ya sea personal, profesional o incluso moral, te encuentras con una elección. Te echas para atrás, cedas al miedo y te quedas en tu zona de confort, o avanzas,
superas tu resistencia interna y creces con la experiencia? Nietzsche diría que la voluntad de poder es lo que te impulsa a elegir la segunda opción. Es la fuerza que te lleva a evolucionar, a trascender tus circunstancias y a alcanzar algo más grande de lo que eras antes. Sin embargo, mucha gente rechaza esta idea. La ven como una justificación para la competencia desenfrenada o para la explotación de los más débiles. Pero, ¿es esta la única manera de interpretar la voluntad de poder? ¿O será que Nietzsche estaba apuntando a algo más profundo y transformador? ¿Y si la voluntad de poder no fuera sobre dominar a los demás, sino sobre dominarte a ti mismo? ¿Y si fuera sobre enfrentar tus miedos, superar tus dudas y convertirte en la mejor versión de ti mismo? Nietzsche creía que, al abrazar esta fuerza interior, no solo podríamos transformar nuestras vidas, sino también contribuir a un mundo más auténtico y significativo. Imagina un mundo donde la gente no vive solo para seguir reglas impuestas, sino para crear sus propios valores, para buscar su propio crecimiento y para conectarse con lo que realmente importa. Ese es el mundo que Nietzsche vislumbraba, un mundo donde la voluntad de poder no se usa para oprimir, sino para elevar. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda, la voluntad de poder no está ahí para llevarte a dominar a los demás, sino para ayudarte a dominarte a ti mismo. Y tal vez en ese proceso, descubras que la verdadera grandeza no está en ser más fuerte que los otros, sino en ser más fuerte de lo que tú mismo eras ayer. ¿Por qué? Porque la filosofía de Nietzsche pone la responsabilidad directamente sobre el individuo. Él nos desafía a dejar de culpar a factores externos, la sociedad, el destino, incluso Dios, por las circunstancias de nuestra vida. En cambio, nos invita a abrazar nuestra libertad. Pero con esa libertad viene el peso de la responsabilidad. No hay nadie que nos salve, ningún poder superior que guíe nuestros pasos. Depende de nosotros crear significado, moldear nuestro destino y buscar la grandeza. Y para mucha gente, ese nivel de responsabilidad es aterrador. Es mucho más fácil creer que nuestras vidas son el resultado de fuerzas que están fuera de nuestro control. Esto nos lleva a otra razón por la que Nietzsche es tan odiado, su individualismo radical. Él desafía la idea de que debemos vivir de acuerdo con las expectativas de los demás, ya sean impuestas por la sociedad, la religión o la tradición. Nietzsche nos anima a romper con la mentalidad de rebaño, esa tendencia a seguir a la multitud, a conformarnos con los estándares ajenos en lugar de trazar nuestro propio camino. En la visión de Nietzsche, la mayoría de la gente vive una vida de conformidad silenciosa, con miedo a romper el molde, con miedo a afirmar su propia voluntad. Pero él no se conformaba solo con criticar. También ofrecía una salida, una visión de lo que la vida podría ser si abrazáramos nuestra individualidad y canalizáramos nuestra voluntad de poder. Él nos animaba a cultivar lo que llamaba amor fati, el amor al destino. Esto significa aceptar la realidad de nuestra vida, con todos sus desafíos y dificultades, no con resignación, sino con una afirmación profunda y sincera. Nietzsche creía que solo al abrazar la totalidad de nuestra existencia, lo bueno y lo malo, podríamos vivir plenamente. En lugar de desear que las cosas fueran diferentes, en lugar de aferrarnos a ilusiones, él nos invita a decir sí a la vida tal como es, a abrazar el caos, la incertidumbre e incluso el sufrimiento, porque todo eso es parte del viaje para convertirnos en quienes realmente somos. Pero aquí está el giro. Nietzsche también creía que la mayoría de la gente nunca alcanzaría ese nivel de autorrealización. De hecho, veía a la mayor parte de la humanidad atrapada en un estado que llamaba resentimiento. Este concepto de resentimiento es crucial para entender por qué Nietzsche es tan controvertido. Él describe el resentimiento como una forma de impotencia, una rabia dirigida hacia afuera, hacia los demás, porque la gente no puede lidiar con sus propias frustraciones y limitaciones. En lugar de asumir la responsabilidad por sus vidas, culpan a otros por su infelicidad. Y es ahí donde Nietzsche nos hace una pregunta incómoda. ¿Será que nosotros también estamos atrapados en el resentimiento?
¿Será que, en lugar de abrazar nuestra libertad y buscar nuestro propio camino, solo estamos siguiendo la corriente, culpando a los demás o al mundo por nuestras insatisfacciones? Nietzsche no está aquí para juzgarnos, sino para desafiarnos. Él quiere que miremos hacia adentro y nos preguntemos, ¿estoy viviendo la vida que yo elegí o solo estoy siguiendo lo que los demás esperan de mí? Esta reflexión puede ser incómoda, pero también es liberadora, porque al final del día Nietzsche no nos está diciendo que la vida es fácil o que el camino es simple. Él nos está diciendo que la vida es nuestra para vivirla, con todas sus dificultades, pero también con todo su potencial. Y tal vez al abrazar esta idea, podamos empezar a transformar no solo a nosotros mismos, sino también el mundo que nos rodea. El resentimiento, en la visión de Nietzsche, es un sentimiento profundo de frustración y enojo que surge cuando la gente se siente impotente o inferior. En lugar de reconocer y enfrentar estos sentimientos, los proyectan hacia afuera, culpando a otros por su infelicidad. O peor aún, intentan rebajar a los demás a su nivel, como una forma de sentirse menos solos en su dolor. Nietzsche argumentaba que muchos de los valores morales que consideramos sagrados, especialmente aquellos arraigados en el cristianismo, nacieron de ese resentimiento. Él veía la moralidad cristiana como una moralidad de esclavos, un sistema de valores creado por los débiles para justificar su debilidad y controlar a los fuertes. Para Nietzsche, conceptos como la humildad, la sumisión y la abnegación no eran virtudes en sí mismas, sino mecanismos de defensa desarrollados por aquellos que no podían afirmar su propio poder, su propia voluntad. Por eso la crítica de Nietzsche a la moralidad fue tan explosiva. Él no solo estaba rechazando sistemas éticos específicos, estaba desafiando la base misma de cómo pensamos sobre el bien y el mal. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿Nietzsche quiere que nos volvamos individuos egoístas y crueles, pisoteando a los demás en nuestra búsqueda de poder? La respuesta es no exactamente. La filosofía de Nietzsche no es un llamado a la dominación bruta o al egocentrismo. Él no defendía una sociedad donde solo los fuertes sobreviven y los débiles son descartados. En cambio, nos invitaba a trascender las nociones convencionales de fuerza y debilidad. El Übermensch, o superhombre, que Nietzsche imaginaba no era un tirano o un conquistador, sino alguien que crea sus propios valores, que abraza la vida plenamente, sin depender de validación externa o normas sociales. El Übermensch es alguien que ha superado el resentimiento, que no culpa al mundo por su sufrimiento, sino que asume la responsabilidad por su existencia, creando significado a través de su propia voluntad. Pero hagamos una pausa aquí. Esta idea de que podemos crear nuestros propios valores, de que podemos trascender los sistemas morales tradicionales, es profundamente perturbadora para mucha gente. Desafía todo lo que nos han enseñado sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre el deber y la obligación. Nos obliga a enfrentar la posibilidad de que el mundo no es tan ordenado como nos gustaría creer, y que el significado no es algo que nos es dado desde arriba, sino algo que debemos forjar por nosotros mismos. Y para muchos, eso da miedo. La filosofía de Nietzsche exige un tipo de valentía que no todos están dispuestos a tener. Él derriba las ilusiones cómodas en las que nos apoyamos, ya sean religiosas, morales o sociales, y nos deja frente al abismo de la existencia, sin otra guía más que nuestra propia voluntad de poder. Pero al mismo tiempo, Nietzsche nos ofrece algo liberador. Nos muestra que no somos impotentes, que no somos solo engranajes en una máquina, sino creadores capaces de moldear nuestras propias vidas y destinos. A medida que avanzamos en la filosofía de Nietzsche, llegamos a uno de sus conceptos más enigmáticos e intrigantes, el eterno retorno. Esta idea, a menudo opacada por declaraciones más controvertidas de Nietzsche, es una de las más profundas y transformadoras que él propuso. Imagina que, en algún momento, descubrieras que tu vida, cada alegría, cada dolor, cada elección, se repetiría infinitamente, exactamente como fue vivida. ¿Cómo reaccionarías?
Nietzsche propuso el eterno retorno como una prueba para la autenticidad de nuestra existencia. Si viviéramos la misma vida repetidamente, le diríamos sí, abrazaríamos cada momento, incluso los más difíciles, con amor y aceptación. Esta idea no es solo un ejercicio mental, es una invitación a vivir con más intencionalidad. Nietzsche nos desafía a dejar de vivir en piloto automático, a dejar de escondernos detrás de excusas o ilusiones. En cambio, nos invita a tomar el control de nuestras vidas, a crear significado en cada acción y a abrazar la existencia con toda su complejidad. Y tal vez eso es lo que hace a Nietzsche increíble y al mismo tiempo tan desafiante. Él no nos ofrece respuestas fáciles ni consuelo. Nos empuja al borde del abismo y nos dice, salta si tienes el valor, y al saltar descubre que puedes volar. El eterno retorno es uno de los conceptos más fascinantes y centrales de la filosofía de Nietzsche. Nos ofrece una clave para entender no solo su visión sobre la existencia, sino también cómo debemos vivir nuestras vidas. La idea del eterno retorno es simple, pero impactante. Todo lo que vivimos, cada alegría, cada dolor, cada victoria, cada fracaso, se repetirá infinitamente en un ciclo sin fin. Imagina por un momento que esta vida que estás viviendo, cada decisión que tomas, cada acción que realizas, se repetirá infinitas veces, exactamente de la misma manera. ¿Vivirías de forma diferente? ¿Tus elecciones tendrían más peso si supieras que tendrías que convivir con ellas para siempre? Nietzsche presenta esta idea no como una verdad metafísica, sino como un experimento mental, un desafío para que enfrentemos la vida con la máxima afirmación posible. En su libro La Gaia Ciencia, Nietzsche describe a un demonio que se te acerca y te dice: esta vida, tal como la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces, y no habrá nada nuevo en ella. Cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, todo volverá a ti, todo en el mismo orden y secuencia. ¿Cómo reaccionarías? ¿Maldecirías al demonio lamentando la perspectiva de revivir todo el dolor y sufrimiento de tu vida eternamente? ¿O abrazarías esta idea, afirmando cada momento, sabiendo que cada experiencia, buena o mala, es parte integral del todo? Esta pregunta está en el corazón de la filosofía de Nietzsche. Para él, vivir bien significa ser capaz de abrazar el eterno retorno con alegría. Es vivir de tal manera que no solo aceptarías tu vida como es, sino que la celebrarías, incluso si eso significara revivir cada dificultad, cada error y cada dolor infinitamente. El eterno retorno nos obliga a preguntarnos, ¿estamos viviendo vidas que estaríamos dispuestos a repetir para siempre? Si no, ¿qué necesitamos cambiar para decir sí a esta idea? Esto nos lleva a uno de los aspectos más poderosos y transformadores del pensamiento de Nietzsche, el concepto de amor fati, el amor al destino. Para Nietzsche, el eterno retorno no es una carga que debamos temer, sino una oportunidad para cultivar un amor profundo y afirmativo por todo lo que ocurre en nuestras vidas. Amor fati significa aceptar plenamente nuestra existencia, no solo las partes buenas, sino también las luchas, los fracasos y el sufrimiento. Significa abrazar todo como necesario, como parte del gran tapiz de la existencia, en lugar de desear que las cosas fueran diferentes. Aquí, Nietzsche se distancia del pesimismo de muchos de sus predecesores filosóficos. Mientras pensadores como Schopenhauer veían la vida como fundamentalmente trágica y llena de sufrimiento, Nietzsche veía una oportunidad en ese mismo sufrimiento. Él creía que es a través de la lucha y las dificultades que crecemos, que forjamos nuestro carácter y nos convertimos en quienes realmente somos. El sufrimiento, en la visión de Nietzsche, no es algo que debamos evitar o resentir. Es una parte necesaria de la experiencia humana, y es enfrentándolo y superándolo que nos volvemos más fuertes. Pero es precisamente por eso que la filosofía de Nietzsche es tan difícil de aceptar para muchos. La mayoría de nosotros estamos condicionados a evitar el sufrimiento, a buscar comodidad y estabilidad. La sociedad moderna, con su énfasis en la conveniencia y el bienestar,
refuerza esta tendencia. Nos hacen creer que la felicidad está en la ausencia de lucha, en una vida libre de dolor y dificultad. Nietzsche, sin embargo, ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Él nos dice que solo abrazando toda la gama de experiencias de la vida, los altos y los bajos, podemos vivir de manera plena y auténtica. Sin embargo, esta idea, como muchas otras de Nietzsche, ha sido malinterpretada y mal utilizada a lo largo de la historia. Una de las distorsiones más notorias de su filosofía fue su asociación con ideologías totalitarias, especialmente el nazismo. El concepto de Übermensch, por ejemplo, fue grotescamente manipulado por el régimen nazi para justificar nociones de superioridad racial y dominación. Pero es importante enfatizar que Nietzsche nunca tuvo tales intenciones. De hecho, él estaba profundamente en contra del nacionalismo, el antisemitismo y cualquier forma de estructura de poder opresiva. Su obra fue distorsionada después de su muerte, principalmente por su hermana, quien tenía visiones antisemitas y buscó alinear las ideas de Nietzsche con su propia agenda política. Y es ahí donde Nietzsche nos deja una lección crucial. La filosofía no es un conjunto de respuestas listas, sino una invitación a cuestionar todo lo que nos han enseñado. El eterno retorno y el amor fati no son fórmulas mágicas para una vida fácil, sino herramientas para vivir con más valentía y autenticidad. Nos desafían a dejar de huir del sufrimiento y a empezar a verlo como parte de lo que nos hace humanos. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una dificultad, recuerda, Nietzsche no está diciendo que la vida es justa o que el sufrimiento es bueno. Él está diciendo que la vida es nuestra para vivirla, con todo lo que trae. Y tal vez al abrazar esta idea, podamos descubrir que la verdadera grandeza no está en evitar el dolor, sino en transformarlo en fuerza, significado y, quién sabe, incluso en belleza. El Übermensch de Nietzsche no era un símbolo de superioridad, racial o política, sino un ideal de trascendencia personal y autosuperación. El Übermensch es alguien que crea sus propios valores, que se eleva por encima de las limitaciones de la moralidad convencional y las expectativas de la sociedad. Se trata de fuerza interna, no de dominación externa. Desafortunadamente, este matiz se perdió a lo largo de la historia, especialmente con la distorsión de las ideas de Nietzsche por regímenes totalitarios, como el nazismo. Esto llevó a mucha gente a asociar su filosofía con ideologías peligrosas que el propio Nietzsche habría rechazado rotundamente. Esto nos lleva a un punto crucial. ¿Por qué todos odian a Nietzsche? ¿Será por sus ideas radicales? ¿O será porque su filosofía fue tan profundamente malinterpretada y mal representada? De muchas formas, el lenguaje provocativo y las ideas desafiantes de Nietzsche lo convierten en un blanco fácil para distorsiones. Él habla de la muerte de Dios, la voluntad de poder y el Übermensch de maneras que pueden ser fácilmente manipuladas para apoyar agendas que nada tienen que ver con sus intenciones originales. Pero, más allá de los malentendidos, hay una razón más profunda para el odio que Nietzsche despierta. Él nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y el mundo en el que vivimos. Nietzsche no se anda con rodeos al criticar a la sociedad moderna, la religión y la moralidad. Él nos dice que mucho de lo que consideramos sagrado, nuestros valores, nuestras creencias, nuestro sentido de propósito, está construido sobre ilusiones. Nos desafía a abandonar las narrativas cómodas en las que nos apoyamos y a enfrentar el mundo como realmente es, caótico, indiferente y sin un significado intrínseco. Para muchos, esto es difícil de soportar. La filosofía de Nietzsche exige un nivel de valentía y honestidad intelectual que pocos están dispuestos a abrazar. Nos pide que asumamos la responsabilidad por nuestras propias vidas, que dejemos de culpar a fuerzas externas por nuestras circunstancias y que creemos significado en un mundo que no ofrece ninguno. Esta no es una tarea fácil, y para muchos es más sencillo rechazar las ideas de Nietzsche que enfrentar los desafíos existenciales que presentan. Pero, para aquellos que están dispuestos a aceptar el desafío de Nietzsche, su filosofía ofrece un camino hacia un profundo crecimiento personal y liberación.
Su visión del Übermensch, su concepto de voluntad de poder y su idea del eterno retorno apuntan hacia una forma de vivir que no está atada a normas sociales o dogmas religiosos. Es una forma de vivir que abraza la complejidad total de la existencia humana, la alegría, el sufrimiento, el caos, y encuentra significado no en la validación externa, sino en el acto creativo de vivir. En la parte final de este video, exploraremos cómo las ideas de Nietzsche pueden aplicarse a nuestras vidas hoy. Veremos maneras prácticas de abrazar su filosofía de autosuperación y amor fati, y cómo podemos usar estos conceptos para vivir de manera más auténtica y con propósito en un mundo que a menudo parece desconectado de cualquier sentido. Quédate conmigo, porque la revelación más importante aún está por venir. Sigamos adelante en este viaje de autodescubrimiento y desafío intelectual. Ahora que hemos explorado los conceptos centrales de Nietzsche, es hora de llevar sus ideas a nuestro día a día. Después de todo, Nietzsche no era solo un filósofo que quería provocar debates intelectuales. Él quería inspirar acción, motivar a las personas a vivir de manera más plena y auténtica. En el corazón de su filosofía hay un llamado a trascender la mediocridad de la vida y abrazar el poder que todos tenemos dentro de nosotros para moldear nuestro propio destino. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la filosofía de Nietzsche en nuestras vidas? ¿Cómo podemos volvernos más como el Übermensch, el individuo autorrealizado que crea sus propios valores y afirma la vida en toda su complejidad? Primero, necesitamos enfrentar la realidad de nuestra existencia. La vida, en su esencia, no tiene un significado intrínseco ni es justa. Nietzsche declaró famosamente que Dios ha muerto. Esta frase no era solo un ataque a la religión, era un reconocimiento de que, para muchos, los sistemas de significado que antes guiaban a la humanidad, la religión, la tradición, la moralidad establecida, ya no tienen el mismo poder. Vivimos en un mundo donde las certezas del pasado se han derrumbado, dejando a muchos sintiéndose perdidos, a la deriva en un universo sin una dirección clara. Para Nietzsche, sin embargo, esto no es motivo de luto, sino de celebración. La que usó muerte de Dios, en su visión, nos libera de las ataduras del dogma y nos permite crear nuestros propios valores y significados. Pero esta libertad no viene sin desafíos. Sin la red de seguridad de la tradición o la orientación divina, nos quedamos con la tarea aterradora de construir significado en un mundo que no ofrece ninguno. Aquí es donde entra en juego el concepto de autosuperación. Nietzsche creía que la forma más poderosa y significativa de vivir es empujarnos constantemente más allá de nuestras limitaciones actuales. No se trata de competir con los demás, sino de competir contigo mismo, de buscar ser mejor de lo que eras ayer. Y al hacerlo, no solo encuentras significado, sino que también descubres una fuerza interior que quizás ni siquiera sabías que existía. Entonces, la próxima vez que te sientas perdido o desanimado, recuerda, Nietzsche no está diciendo que la vida es fácil o que el mundo es justo. Él está diciendo que la vida es tuya para vivirla y que tienes el poder de transformarla en algo extraordinario. Y tal vez, al abrazar esta idea, no solo encontremos nuestro propio camino, sino que también inspiremos a otros a hacer lo mismo. No basta con simplemente seguir las reglas impuestas por la sociedad o vivir de manera pasiva, de acuerdo con las expectativas de los demás. Nietzsche nos desafía a involucrarnos activamente en el proceso de convertirnos, de evolucionar, de buscar ser versiones mejores, más fuertes y más auténticas de nosotros mismos. La voluntad de poder, en este sentido, no tiene que ver con dominar a los demás, sino con dominarnos a nosotros mismos, superar nuestras debilidades, miedos y dudas. Detente un momento para reflexionar. ¿Cuáles son las limitaciones que te has impuesto a ti mismo? ¿Qué creencias o hábitos te están impidiendo vivir plenamente? Nietzsche te desafiaría a enfrentar esas limitaciones de frente, a abrazar la incomodidad del crecimiento y a empujarte continuamente hacia una mayor autorrealización. Este no es un camino fácil,
pero Nietzsche creía que es solo a través de la lucha y la superación que podemos volvernos verdaderamente libres, verdaderamente vivos. Sin embargo, la filosofía de Nietzsche no se limita al empoderamiento individual. También nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Uno de los aspectos más profundos de su pensamiento es la idea del amor fati, el amor al destino. Practicar el amor fati significa abrazar todo lo que ocurre en la vida. No solo los momentos buenos, sino también los dolorosos y difíciles. Significa aceptar la realidad tal como es, en lugar de desear que fuera diferente. Piensa en cuántas veces resistimos los eventos de nuestra vida, cuántas veces deseamos que las cosas hubieran sido diferentes, o nos quedamos rumiando escenarios alternativos en nuestras mentes. Nietzsche veía esto como un desperdicio de energía, una distracción de la verdadera tarea de vivir. En cambio, él nos anima a amar nuestro destino, a decir sí a cada experiencia, no importa cuán desafiante o dolorosa sea, porque cada momento, cada evento, nos moldea y contribuye a nuestro crecimiento. El amor fati no se trata de aceptación pasiva, se trata de afirmación activa. Es asumir la responsabilidad por nuestras vidas, por nuestras elecciones y por las circunstancias en las que nos encontramos, en lugar de culpar a otros o a fuerzas externas por nuestras dificultades. Nietzsche nos invita a ver cada experiencia como una oportunidad de crecimiento, de autosuperación. Esta aceptación radical de la vida en su totalidad nos permite vivir con mayor libertad y alegría, sin el peso del arrepentimiento o el resentimiento. Pero aquí está el desafío. Amar tu destino no es una tarea fácil, exige valentía y resiliencia. Exige que confrontemos las partes más oscuras de nuestra existencia y que encontremos significado incluso en el sufrimiento. Nietzsche nunca huyó de las realidades duras de la vida, pero también veía en ellas el potencial para la grandeza. Él creía que a través de nuestras luchas y nuestro sufrimiento tenemos la oportunidad de transformarnos, de trascender nuestras circunstancias y de crear algo hermoso a partir del caos. Esto nos lleva de vuelta a la idea del eterno retorno. Imagina vivir tu vida de tal manera que pudieras abrazar la idea de vivirla repetidamente, por toda la eternidad, sin desear que nada fuera diferente. Imagina tener un amor tan profundo por la vida, con toda su desorden e imprevisibilidad que pudieras afirmarla en su totalidad. Ese es el desafío supremo de la filosofía de Nietzsche. Vivir de tal manera que no solo aceptes el eterno retorno, sino que lo abraces con alegría. Es importante reconocer que su filosofía no es para todos. Nietzsche sabía que la mayoría de las personas resistiría sus ideas, porque son difíciles, exigentes y a menudo incómodas. Su filosofía nos obliga a mirarnos a nosotros mismos con honestidad, a cuestionar los valores que hemos heredado y a asumir la responsabilidad de crear nuestro propio camino en la vida. Esta no es una tarea pequeña, y es comprensible que muchos prefieran la comodidad de las normas y creencias establecidas. Pero, para aquellos que están dispuestos a aceptar el desafío de Nietzsche, su filosofía ofrece un camino hacia una liberación personal profunda. Nietzsche nos muestra que no somos víctimas del destino, ni estamos atrapados en las limitaciones impuestas por la sociedad o la tradición. Somos creadores, capaces de moldear nuestras propias vidas y destinos a través de las elecciones que hacemos y los valores que abrazamos. Entonces, ¿qué nos deja Nietzsche? Un llamado a vivir con valentía, a abrazar la vida en toda su complejidad y a afirmar nuestra existencia con pasión y propósito. Él nos invita a dejar de buscar respuestas listas y, en cambio, a crear nuestras propias preguntas. La filosofía de Nietzsche no es un mapa, sino una brújula. No nos dice hacia dónde ir, pero nos recuerda que tenemos el poder de elegir nuestro propio camino. Y tal vez, al abrazar esta idea, podamos descubrir que la verdadera libertad no está en evitar el sufrimiento, sino en transformarlo en fuerza. Que la verdadera grandeza no está en seguir al rebaño, sino en trazar nuestro propio camino. Y que al final del día,
La vida no necesita tener un significado predefinido para ser vivida con profundidad y belleza. Nietzsche no promete una vida fácil, pero promete una vida auténtica. Y, para aquellos que están dispuestos a aceptar el desafío, eso puede ser la mayor recompensa de todas. Nietzsche nos recuerda que el único significado de la vida es el que nosotros mismos creamos, y que la verdadera libertad viene de la autosuperación y del amor al destino. Al concluir este viaje, te dejo con una reflexión final. ¿Cómo sería tu vida si abrazaras la filosofía de Nietzsche, si amaras tu destino, si vivieras como si cada momento se repitiera por la eternidad? Harías elecciones diferentes. Vivirías con más intención, más valentía, más alegría. Nietzsche creía que todos tenemos el potencial de ir más allá de la mediocridad, de convertirnos en más de lo que la sociedad espera de nosotros, de vivir de manera plena y auténtica. Pero depende de nosotros dar ese paso, desafiarnos a nosotros mismos y convertirnos en los creadores de nuestro propio destino. Y si al final de esta reflexión te das cuenta de que la vida no tiene que vivirse en piloto automático, Nietzsche no está aquí para darte respuestas listas, sino para desafiarte a hacer las preguntas correctas. Y si, en lugar de buscar un significado externo, comenzaras a crear el tuyo propio. Y si, en lugar de temer al caos de la existencia, lo abrazaras como parte de lo que hace la vida tan rica e impredecible. Nietzsche no promete una vida fácil, pero promete una vida verdadera. Y tal vez, al aceptar este desafío, podamos descubrir que la mayor aventura no está en evitar las tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, recuerda, no solo estás viviendo, estás creando tu propia historia. Y cada momento, cada decisión, es una oportunidad de decir sí a la vida, exactamente como es.